El doctor Gustavo Sánchez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura, mucho gusto de estar en comunicación con ustedes, con la audiencia de Radio Felicidad. Bueno, han habido hechos verdaderamente conmocionantes, por lo menos aquí en la capital, en lo que refiere a la seguridad, ¿verdad? Ese bien tan preciado que tienen los seres humanos, que es su vida, su libertad, su estado emocional de sosiego, paz, tranquilidad. Que el constituyente, sin lugar a duda, se preocupó por el mismo y lo recogió, plasmándolo en una norma constitucional que obliga al presidente de la República, siempre lo repetimos, el artículo 168, numeral primero de la Constitución, que le exige al presidente tener el país en un clima de orden, sosiego y tranquilidad. Es decir, un estándar de exigencia con respecto a la paz social que está por encima del tema de la seguridad. Es decir, se coloca en un plano previo al de la seguridad. Mal puede haber peligro, mal puede existir algún tipo de amenaza sobre la seguridad cuando el presidente está obligado a mantener al país en un clima de armonía, sosiego, paz y tranquilidad. Claro, sucede que en el país nada de eso acontece. Nada de eso acontece porque se recrean a través de las políticas económicas, de las políticas sociales, de las políticas culturales, un caldo de cultivo para la criminalidad. Es decir, se potencian los factores criminógenos con la administración de los gobiernos del Frente Amplio. Pero yo en este día no voy a abordar el tema de la criminalidad común, de la marginal, de lo que yo llamo la lumpencriminalidad. ¿Por qué la llamo lumpencriminalidad? Bueno, porque hay un proceso previo que es el de la lumpenización del país, que es el que ha favorecido, el que ha potenciado, el que ha catalizado el Frente Amplio, ¿verdad? Degradando al ser humano en todos sus aspectos, ¿verdad? Incluso en los más intrínsecos a la personalidad, que es, por ejemplo, el de la autoestima, el de la estimulación de hábitos de superación, de hábitos de trabajo, de hábitos de estudio, de cultivación. Todo eso, los gobiernos de Vázquez, Mujica y Vázquez se han encargado, dice llanamente, de liquidarlo. Y por el contrario, han fomentado los desvalores, han fomentado un furibundo ataque a los valores tradicionales de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Pero yo hoy quiero abordar el tema de la delincuencia gubernamental, de la delincuencia empresarial, de la delincuencia financiera, porque, claro, están sucediendo cosas en los países vecinos en los que no hay una maquinaria de impunidad que blinde la corrupción gubernamental como sí existe en nuestro país. Yo quiero enfatizar este aspecto. En el Uruguay existe una maquinaria de impunidad que blinda, que encubre, que tapa la criminalidad gubernamental en connivencia con la criminalidad empresarial. Pero lo que está sucediendo en Argentina, sin lugar a duda, genera consecuencias en el ámbito nacional. Tenemos un presidente de la República altamente irrespetuoso del pueblo. Tenemos un presidente de la República mentiroso. Tenemos un presidente de la República que nos subestima al punto tal de insultar nuestro intelecto. Y ello nos da el derecho de responderle. Porque cuando alguien insulta nuestro o vuestro intelecto, surge inmediatamente el derecho a la réplica, a la contestación. Aseverar que en este país no se lava dinero es un insulto al intelecto de los uruguayos.
A esta gente siempre le sucede lo mismo. Cuando hacen aseveraciones de esta naturaleza, luego los hechos le explotan en la cara. Y la verificación empírica demuestra exactamente lo contrario a lo manifestado. Por eso nos permitimos hablar de mentiroso, porque emerge la mentira. Y a los pocos días de esas afirmaciones temerarias y respetuosas del presidente de la República con respecto a que aquí no se lava dinero, surge el tema de el barrio privado de Carmelo, del señor Pachacantón, del Puerto Camacho, allá en Carmelo, y que en el día de ayer da un giro muy importante cuando ante el juez Bonadio, el empresario y financista de los K, señor Clarence, ratifica, confirma y hasta detalla la metodología de la operativa para introducir dinero de la corrupción gubernamental de los Kirchner en el Uruguay. Nos describe un potente yate, una lancha muy grande, que hacía en menos de 2 horas la travesía entre Argentina y Brasil y Uruguay vía Carmelo, y que a través del desembarco en el Puerto Camacho, de ese barrio privado de Pachacantón, que no tenía ningún tipo de custodia, que la custodia o los controles, mejor dicho, era a requerimiento de parte, se introducía en nuestro país para lavarse el dinero que se le robaba a los argentinos por parte de Kirchner y de Cristina Fernández. Hay otro aspecto muy importante que hoy tiene otra vuelta de tuerca, y es que en su momento los aduaneros efectuaron incautaciones de una suma muy importante, $500.000, se le dio cuenta de crimen organizado. En aquel momento el juez de crimen organizado era el doctor Jorge Díaz, actual fiscal general. Y el juez, en aquella época, obviamente también actuando seguramente con algún fiscal que no sabemos quién fue en ese momento, archivaron esta investigación de estos $500.000 que se introducían por, tengo entendido, por Puerto Camacho también. Como se archivaron gran cantidad de denuncias, muchas hechas por nosotros de corrupción gubernamental, importantísimas, ¿verdad? Y absolutamente probadas. Pero ese fue el temperamento del doctor Jorge Díaz desde la judicatura, y que luego lo profundizó siendo el dueño de la justicia uruguaya, el zar de la justicia uruguaya, determinando qué se investiga y qué no se investiga, por imperio de la legislación, fundamentalmente la ley 19.334 y 19.293, todas ellas votadas por la falsa oposición, que erigieron a este individuo como, vuelvo a repetir, una suerte de zar de la justicia, y eliminaron las potestades de contralor, las potestades jurisdiccionales del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. Estaba a su vez muy conforme con la eliminación esa, porque tal vez, no sé, se trabajara menos, vaya a saber qué motivos tienen, o porque esas transformaciones venían impuestas desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero esa es la realidad. Ahora el Parlamento, a instancias del Partido Nacional, convoca al fiscal general por estos temas, es decir, estos temas de los lavados de dinero no investigados. Hace un tiempo atrás, el fiscal general, en declaraciones que yo las considero obscenas, le dijo al pueblo uruguayo que la justicia, la Fiscalía General y otras instituciones vinculadas a la prevención y represión del lavado de activos no estaba en condiciones de poder hacer investigaciones profundas y en consecuencia de poder prevenir y penalizar en caso de consumarse los grandes lavados de activos hechos en forma muy sofisticada, fundamentalmente
a través de las instituciones banqueras, que ese es el lavado de activos más importante, y que se hace a través de las instituciones banqueras. Es decir, confesó lisa y llanamente esa imposibilidad. Y también al mismo tiempo aceptó el carácter clasista que tiene nuestra justicia en cuanto a que sí se puede perseguir los lavados de activos ya menos sofisticados, no realizados a través del sistema financiero, sino los que pueden hacer criminales de poca monta. Es decir, a ver, que quede claro, a los grandes criminales en el Uruguay no les llega la justicia. Si le llega excepcionalmente por reflejo de la intervención judicial que se haga en Brasil y Argentina. Incluso cuando la intervención judicial se hace en Brasil, Argentina o los Estados Unidos, la maquinaria de impunidad se encarga en muchos casos de bloquear las consecuencias ineluctables que deberían suceder en el país si no tuviéramos este blindaje a la corrupción. Y ustedes dirán, qué temerario el doctor Salle, ¿verdad?, para decir estas cosas. Bueno, yo les voy a dar la prueba de que esto es así. En el 3 de abril del 2014, denuncié la conspiración de Mujica y Bonomi para sacar del medio a Bauzá de la presidencia de la AUF para favorecer los intereses de la empresa Tenfield y del empresario del deporte, Francisco Casal, a quien ya se le había beneficiado ilegalmente con el pacto tributario criminal. Ese es tema aparte. Ahora me voy a focalizar en el tema del fútbol. Desde el 2014 a la fecha vengo aportando prueba y sacando del archivo el expediente. El último archivo es del septiembre del 2017. Lo pidió el fiscal Carlos Negro, no haciendo lugar a una cantidad de medidas probatorias que pedía el doctor Salle, y diciendo que no había lesividad, es decir, que no se había lesionado ningún bien jurídico tutelado por el derecho penal. Pese a que Alarcón había dicho y que había sido en alguna medida presionado, pese a que también en esa misma línea Juan Pablo Francini se había manifestado periodísticamente, pese a que efectivamente los derechos televisivos después que salió Bauzá fueron adquiridos por la empresa, pese a que Astori lo había manifestado públicamente, de que había habido una maniobra para favorecer a Paco, pese a que Lescano había renunciado al ministerio y se había ido por este problema, pese a todos esos elementos de prueba que no quiso sustanciar el fiscal Carlos Negro, para favorecer, por supuesto, al gobierno, el tiempo y los hechos determinan que les explota en la cara la bomba de la intervención de la FIFA a raíz, obviamente, de toda esta problemática de putrefacción que emerge en función de los audios de Alcántara y todos estos manejos que se dieron en la AUF. Es decir, el tiempo y los hechos nos dieron la razón. Y el tiempo y los hechos evidenciaron que desde la Fiscalía General no se quería investigar. Porque no se quería investigar a Mujica, porque no se quiere investigar al ministro actual del Interior, porque hay una relación simbiótica tan grande entre el ministro Bonomi y el fiscal general, que es absolutamente lógico, yo los entiendo, que no se quieran investigar entre ellos. Y ahí está la perversidad de la legislación votada por blancos, colorados, Partido Independiente, siguiendo el Frente Amplio. La disolución de la tripartición de poder, la disolución de los controles mutuos y recíprocos, que esa es la base fundamental de una organización institucional democrática y republicana, que se destruyó
que la destruyó el Frente Amplio con la colaboración de blancos, colorados e independientes, que quede bien claro. Entonces, fíjense que ahora, por las investigaciones en Argentina, ni hablar de las investigaciones en Brasil del Lava Jato, que curiosamente, fíjense la perversidad que vivimos. Aparentes lavadores vinculados al Lava Jato son defendidos por el abogado privado de particular confianza del fiscal general, Jorge Díaz. Me refiero al doctor Barrera. Y el otro es defendido por el abogado privado de particular confianza del presidente de la República, que dice que en nuestro país no hay lavado. Me refiero al doctor Gonzalo Fernández. Vean ustedes esa interferencia, por decirlo de alguna manera, de intereses que se gesta en esta compleja red de personajes. Lavadores del Lava Jato, abogados privados del fiscal general, que debería ser el que investiga el Lava Jato en nuestro país, abogados privados del presidente de la República, que sale públicamente a faltarnos el respeto y hacernos creer que en nuestro país no hay lavado, cuando el doctor Saya ya en el 2013 denuncia a la regasificadora, a la estafa de la regasificadora, vinculada al Lava Jato. Es más, de no haber tenido la maquinaria de impunidad operando en el Uruguay, el Lava Jato habría saltado, habría explotado, habría emergido a la superficie en virtud de la denuncia formulada por nosotros. Si no sucede eso es porque esa investigación está absolutamente encajonada hace 5 años. Está en trámite, pero encajonada. ¿Se dan cuenta? Todo esto es muy peligroso, amigos, porque todo esto afecta a la seguridad nacional, porque todo esto afecta a la probidad de la administración pública, porque todo esto afecta la percepción de los ciudadanos con respecto a la moralidad y a la ética de nuestros gobernantes. Cuando la moralidad y la ética de nuestros gobernantes está en tela de juicio, cuando los ejemplos que ellos proyectan sobre la sociedad son negativos, es dable pensar que gran parte de la sociedad también utilizarán esa metodología, esos mecanismos, esas actitudes reñidas con la moral, con la ética, pero fundamentalmente con la solidaridad y empatía que debe contextualizar la vida de la sociedad para que ésta salga adelante y prospere en un clima axiológicamente positivo, probo. Nada de eso está aconteciendo por culpa de estos gobiernos. Nada de eso está aconteciendo por culpa de una legislación perversa que ha blindado a los corruptos en el gobierno y que ha blindado a los empresarios que se aprovechan de los corruptos. Miren, amigos, nosotros estamos batallando con el tema del fútbol, con el tema de la regasificadora, con el tema de Fripur, pero hay dos en particular que quiero resaltar. Uno es Alur y el otro es ROU UPM. El contrato ROU UPM es importantísimo. Ya comenzó a generar grandes problemas para el Uruguay. Es un contrato leonino, abusivo, ilegal, inconstitucional, nulo, yo diría impresentable. Junto con el doctor Viana lo hemos denunciado penalmente y estamos dando una batalla en el plano civil. Estamos perdiendo por goleada. Estamos muy solos. Yo les diría que estamos como Uruguay en el Maracaná del 50. Todo el estadio en contra nuestra. Pero yo apuesto a que en el futuro el doctor Viana y yo podamos dar el maracanazo. ¿Qué es el maracanazo en este tema del UPM? Para cuyo análisis hemos apelado a la metáfora futbolística. Es poder demostrar que hubo corrupción.
Elementos de sospecha de la corrupción gubernamental sobran. Lo que sucede es que la maquinaria de impunidad, Fiscalía General, no quiere investigar. Elementos de sospecha, ¿cuáles son? Es un contrato entre el Estado y un privado. La ley y la Constitución obligan al presidente de la República a transitar por la licitación pública internacional. El presidente de la República Vázquez, en lugar de hacer eso, fue a encerrarse en Helsinki, en el despacho de los directores de UPM, y en forma ultra secreta, de espaldas al pueblo, llevó adelante las negociaciones que luego plasmaron en el contrato ROU-UPM, que ni siquiera lo firmó él, violando también la Constitución y la ley. 3 individuos, el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el director de la OPP, García, y el prosecretario de la Presidencia, Andrés Roballo, salen firmando en nombre y representación del presidente, y en nombre y representación del Estado uruguayo, es decir, allí una suerte de sustitución de representaciones, este contrato que acabo de describir. Primer elemento de sospecha, la clandestinidad, el secretismo, ¿verdad? La confidencialidad, la falta de transparencia. Segundo elemento de sospecha, las cláusulas contractuales, las obligaciones pactadas. Uruguay se obliga a todo, UPM no se obliga a nada. Usted dirá, no puede ser, porque además hay un artículo del Código Civil que establece que un contrato de esta naturaleza, donde todas las obligaciones están a cargo de una parte y nada a cargo de la otra, es nulo. Bueno, pero es así. Ustedes pueden leer el contrato, lo pueden bajar de la página de la Presidencia y leerlo. Uruguay se obliga a todo. Uruguay ya está gastando, y muchos millones de dólares, que los precisamos para otra cosa. Sin embargo, UPM no se ha obligado a nada. Pero les quiero significar lo siguiente, porque esto es monstruoso, y tal vez ustedes no lo sepan. Conforme a este contrato impresentable, después de haber hecho la línea ferroviaria Paso de los Toros Montevideo, después de haber hecho el viaducto para ingreso al puerto, después de haberle conferido todas las autorizaciones ambientales, después de haberle conferido zona franca, después de habernos entregado de pie y mano a UPM no está obligada por este contrato a hacer la planta de celulosa. No está obligada a hacer la planta de celulosa, pese a que fácticamente el Uruguay haya completado todas las obligaciones del proyecto ferroviario ROU-UPM previsto en el numeral 3.3 del contrato ROU-UPM. Esto es inaudito. Yo nunca había visto a un gobernante entregar a la patria de esta forma, como lo ha hecho el Frente Amplio a una corporación capitalista internacional. Nunca se había visto esto. Bueno, a ver, yo creo que son suficientes los elementos como para decir, vamos a investigar. Quiero destacar algo muy importante. El gobierno y el fiscal que no quiere investigar, el fiscal general Díaz y el fiscal Pacheco, que está sujeto a instrucciones de Díaz, cuidado, por las leyes que votó el Frente Amplio acompañado por la falsa oposición. Les decía que tanto el gobierno como los fiscales mencionados invocan la ley de inversiones, la ley de promoción de inversiones. Es falso, amigos, que este contrato esté amparado por la ley de inversiones. La ley de inversiones lo único que permite es otorgar beneficios tributarios. En ningún lado de la ley de inversiones se contempla, primero, el hecho de no ocurrir a la licitación pública internacional. Segundo, en ningún lado de la ley se contempla que el país asuma como condición sine qua non para la instalación de alguna inversión una cantidad de obligaciones y erogaciones económicas como las que se realizan en este contrato. Por lo tanto, nada tiene que ver
más allá de los beneficios tributarios que se le otorgan a UPM, la ley de inversiones. Digo esto porque en una de las vistas de archivo, el fiscal nos dice: ustedes como denunciantes no impugnaron la ley de inversiones. Por supuesto que no. No tengo por qué impugnar la ley de inversiones, porque las características que yo estoy atacando, el delito que yo estoy denunciando, nada tiene que ver con la ley de inversiones. Eso le contestamos ayer al fiscal Pacheco en nuestro quinto pedido, conjuntamente con el doctor Viana, para sacar del archivo y poder investigar este contrato bochornoso, nefasto, ruinoso, lesivo de Road UPM. Como verán, para redondear, para terminar, amigos, la gran preocupación es la criminalidad marginal, pero no sin descartar, no sin preocuparnos por la delincuencia gubernamental que implica muchos miles de millones de dólares. A no quitarle trascendencia, a no quitarle las consecuencias nefastas que tiene esta criminalidad de guante blanco, que en nuestro país se encuentra blindada por una maquinaria de impunidad que se llama Fiscalía General, y que por suerte los legisladores parecería que muy tímidamente, en una citación a sala del fiscal general, comienzan por lo menos a atisbar o a dar algunos indicios de que no están mirando para el costado. Bienvenido sea la actitud de los legisladores. Esperemos que no se quede en un acto meramente gestual. Gracias, Laura. Será hasta el próximo sábado, que con mucho gusto nos reencontraremos. Gracias, doctor Gustavo Salle. Como siempre, seguimos aquí en la mañana de la